Saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado, el diputado del Partido Republicano por la región metropolitana, integrante de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero. Diputado, bienvenido, gracias por esta conversación. Hola, muy buenos días, un gusto estar con usted, Diana y Constanza. Hola, diputado. Un gusto igualmente, y nos interesa darle seguimiento a esta discusión del reajuste del sector público que está en la instancia de la Comisión de Hacienda, que hubo una aprobación de carácter general, más allá de que después empezaron a ver algunos temas en particular que además entiendo se relacionan con ciertos consensos que venían del debate de la ley de presupuestos. A pesar de esto hubo 8 votos a favor, 5 en contra, un rechazo por parte de Renovación Nacional, UDI y de la bancada republicana. Diputado, ¿cómo observa estas primeras horas de la tramitación? Ustedes han solicitado algunas opiniones técnicas, como la Contraloría, el Consejo Fiscal Autónomo, de hecho, están citados para el próximo lunes, y esta postura del gobierno que ha dicho, bueno, si esto pasa bien y si no, se pierde. Bueno, como usted hace una muy buena descripción, efectivamente comenzó esta tramitación y creo que se cometió el error de hacernos votar este proyecto de forma muy rápida. Yo quiero decir a la gente que este es un proyecto que lamentablemente no tiene financiamiento, ¿ya? Y esto es un tema que advertimos nosotros durante la discusión del presupuesto de la Nación. A nosotros nos pareció muy extraño, y de hecho le pareció más extraño al senador Daniel Núñez. Imagínense, ni siquiera no estoy hablando de un republicano, de que cuando se habló de las remuneraciones de los funcionarios públicos, este gobierno cambió la metodología y no las reajustó al año 2026, ¿ya? Y eso significaba que en el fondo se ponía en duda la existencia de fondos y recursos en la propia ley de presupuestos para poder asumir en alguna parte el reajuste a los funcionarios públicos. Eso lo planteó él. Y eso nos prendió a todas las alarmas dentro del tablero, por así decirlo, de mando de los temas financieros, y empezamos a pedirle al gobierno que nos explicara. El gobierno señaló que sí, que habían, pero como lo hacen ellos, digamos, sin muchos antecedentes, sino que de palabra, digamos. Y en definitiva, lo que estamos viendo hoy día es que a los funcionarios públicos se les hizo firmar un protocolo que no tiene un financiamiento y que en definitiva sentimos nosotros que no va a tener la posibilidad de cumplirse, salvo que se hagan recortes en, yo creo que lo que no quiere nadie, programas sociales, en gasto social. Porque el problema que hay es que cuando nosotros estamos solicitando que venga el Consejo Fiscal Autónomo, que nos explique si efectivamente existen recursos permanentes para este gasto permanente, que venga la Contraloría General y nos explique todo lo relacionado con la ley de amarre, ¿ya? Y sus implicancias, no solamente para la forma de contratación de funcionarios públicos, sino que además de cómo se van a registrar en las cuentas nacionales una contratación que hoy día se considera gasto variable, frente a lo que sería una contratación, por así decirlo, más rígida o más fija, ¿ya? Eso cambia el escenario también de la contabilización de los recursos en cuanto al gasto del personal. Entonces, hay antecedentes que yo por lo menos planteé a los parlamentarios que les permiten, como integrantes de la Comisión de Hacienda, que ya no es como políticos, sino que como integrantes de la Comisión de Hacienda, a aceptar responsablemente una ley que no tiene financiamiento claro, una ley cuyas consecuencias financieras y consecuencias para el gasto y para el erario público no están bien definidas. O sea, la presencia de la Contraloría era fundamental y el Consejo Fiscal Autónomo era fundamental para tomar una decisión. Ese es el tema. Ahora bien, yo solamente voy a terminar. Lo que le planteé a los funcionarios públicos es que si el gobierno hubiera incorporado el reajuste en el momento de la ley de presupuesto, nosotros ya esta ley estaría despachada. Si el gobierno no hubiera mezclado esta ley de reajuste con la ley de amarre y otras cosas más, esta ley ya estaría despachada y los funcionarios públicos estarían gozando de sus beneficios. Por lo tanto, este retraso o esta demora no es atribuible a la oposición ni al futuro gobierno. Esto es responsabilidad exclusiva de la administración del presidente Boric. Diputado, y lo que dice el gobierno, bueno, para poner en contexto también a nuestros auditores y auditoras, el costo fiscal del reajuste es de $1.700 millones solo en 2026, porque tiene diferentes costos según el año, y está asegurado en el presupuesto un porcentaje y el resto tiene que financiarse según subtítulo 21 o reasignaciones. Lo que dice el ministro Grau, bueno, que explica la fórmula además que yo acabo de presentar, es que
también este reajuste que entrega el gobierno es menor al que han entregado gobiernos anteriores. Eso es un poco la explicación que da el gobierno. Y con esa explicación yo le pregunto cuál sería la forma de arreglar esto, porque bueno, ya según lo que plantea usted, ya no se hizo bien dentro del presupuesto. ¿Cómo lo arreglamos ahora? ¿Cómo se soluciona en este momento este, comillas, problema? Claro, efectivamente el ministro Grau dice que este es el menor y tiene razón, pero el problema es que en los presupuestos anteriores el reajuste se había incorporado en la ley de presupuesto. Y por eso yo le decía recién de que si el gobierno hubiera corregido cuando le advertimos en el Parlamento que esta metodología era extraña, a lo menos extraña, pero nos parecía equivocada porque iba a traer problemas al momento de la ley de reajuste, el gobierno no escuchó. Y lo que hizo el gobierno fue una cuestión bien curiosa, porque ellos, ¿se acuerdan ustedes que el gobierno citó una comisión para que explicara o dieron ciertas digamos, ideas relacionadas con el presupuesto? Y sí, una gasto comisión público? Asesora. Exactamente. Esa comisión asesora sacó varias recomendaciones, entre las cuales estaba precisamente dejar en valor nominal el presupuesto, las remuneraciones de los funcionarios. Pero esa tenía otra segunda recomendación, que era tampoco dar reajuste. Entonces el gobierno lo que hizo fue tomar solamente dejar en valor nominal las remuneraciones, pero quiere dar reajuste. Entonces ahí se produce este problema. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Bueno, nosotros le hemos dicho al gobierno que nos diga, tal como ellos exigían y a nuestro candidato presidencial José Antonio Kast, de dónde va a recortar los 6.000 millones, de dónde quiere que reasignemos. Si tenemos, por ejemplo, el Ministerio de la Vivienda, el reajuste de los funcionarios lo reasignamos de subsidios habitacionales, en salud de listas de espera, cáncer, remedios, en el Ministerio de Educación de gratuidad. ¿De qué? ¿De dónde quieren que lo reasignemos? Porque a eso también usted súmele lo siguiente. Supongamos que el próximo gobierno dijera, ya bueno, ok, tengo que asumir esta reasignación. Voy a tener que prescindir de algunas contratas. No, usted va a tener que explicar por qué saca la contrata. Y la razón por la cual yo saco una contrata no es porque me falte plata. Es precisamente porque el cargo no sirve. Eso es lo que quiere el gobierno, eso es lo que está en la ley de amarre. Esa es la segunda parte que también al próximo gobierno lo horquilla. Porque si quisiera reasignar, tampoco puede reasignar, por así decirlo, haciendo uso a lo mejor de prescindir de algunos funcionarios que yo creo que también tienen que dar bastante en exceso, pero es un tema que tiene que por así decirlo, analizarlo el próximo gobierno, hay que evaluarlo. Pero claramente tampoco tienes esa variable. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que queda, cualquier persona que me está escuchando, qué es lo que quedaría para poder hacer una reasignación? Naturalmente que los gastos sociales, los gastos en beneficio y ese tipo de cosas, porque ya no puedes hacerlo en personal y además quedas afirmado por el cumplimiento de la ley de presupuesto. Entonces, la verdad de las cosas es que esto es muy complicado, y el Tesoro Público está muy estresado porque no hay plata, porque también eso significa ya, ok, Tesoro Público, ni un problema. ¿Cuál de las leyes comprometidas también vas a dejar de financiar? Entonces, la situación es muy compleja y lamentablemente provocada por este gobierno. Entonces, yo le he pedido al gobierno que nos entregue la cantidad de funcionarios que se encuentran en la condición que ellos pretenden que se queden apernados o amarrados con la ley de amarre, para también dimensionar de cuánta plata estamos hablando, para poder nosotros también tener una noción de cómo podemos llegar a estos 1.700 millones. Según el gobierno, porque no lo he visto, hay 600 millones comprometidos, pero eso no es solamente para el reajuste. Hay que considerar muchas otras cosas más que incluso están en esta propia ley, que son necesarios financiar con esa plata. Por lo tanto, yo creo que esos 600 son bastante menos. Y supongamos que fuera estos 600, hay 1.100 que faltan. Entonces, el problema no es menor, y es el gobierno el encargado hoy día de explicarnos cómo pretenden ellos que esto se pueda hacer. Diputado, tomando en cuenta cómo ha sido el ambiente, tanto previo como ya con el inicio de esta tramitación, ¿cómo se proyecta el trámite? Bueno, hay plazos formales, hoy a las 12 horas para el ingreso de indicaciones, entiendo que se retoma el próximo lunes 12, buscando votar hasta total despacho. Ustedes en su momento plantearon separar el proyecto, lo que tuvo una respuesta negativa. Sí, bueno, nosotros pedimos separar el proyecto porque creemos que es injusto secuestrar a los funcionarios públicos con medidas que no tienen relación con el reajuste. O sea, yo les decía a los funcionarios que podríamos haber pasado bastante rápido porque hay bonos y cosas, y hay otros temas también que
eran buenos dentro dentro de la miscelánea, digamos, para la gente, y por lo tanto eso lo podíamos nosotros aprobar. Pero nosotros hoy día nos encontramos en una situación bien compleja. El lunes efectivamente comenzamos la discusión estatal del despacho, pero también quedamos a escuchar al Consejo Fiscal Autónomo y la Contraloría. Si ellos no van, yo lamentablemente voy a votar en contra. O sea, si no me explican claramente dónde está esta plata, no puedo votar a favor. Y esto es con el dolor del corazón, no es culpa nuestra, es culpa del gobierno de no haber hecho las cosas bien en su momento. Los trabajadores públicos tienen que cobrar, pasarle la cuenta a las autoridades de Hacienda de este gobierno y exigirle explicaciones de que por qué hicieron esto, pese a las advertencias desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano. Esto no es una cuestión que se me haya ocurrido a mí, digamos, ni a José Antonio Caz, ni a nada. Entonces, esto es un tema que se discutió en el presupuesto y que va desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano durante toda la tramitación. Y de hecho, es más, fue una de las razones por la cual en la misma comisión mixta nosotros rechazamos todo el presupuesto. No sé si ustedes recuerdan que se rechazó todo. Sí. Y esta fue una de las razones por las cuales se rechazó. Entonces, si no escuchamos al Consejo Fiscal, si no escuchamos a la Contralora cuáles son las implicancias, la de las cosas es que este presupuesto, al menos desde el lado de la oposición actual, lo vamos a votar en contra. Ahora, diputado, cortito, porque tengo que pasar a preguntarle otro tema. ¿Es probable que se caigan todas las normas respecto a despidos? Porque no le hace agua al gobierno el tema, y lo han reconocido así. O sea, el ministro decía, ganamos, perdemos. Pues las presentaron porque eran un compromiso, digamos, pero mucho acuerdo no tienen. Claro, pero eso no es la forma de legislar. Se comprenderá. Y cuando uno va al Congreso Nacional con un tema que es tan sensible para los funcionarios públicos y es un tema que fue parte de una negociación, uno no puede ir en la onda, por así decirlo, en términos coloquiales, de que bueno, si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Esto no es como el cachipún, ¿ya? Esta cuestión es más seria. Y a mí me gustaría que, por lo menos en el próximo gobierno, los temas que se relacionan con la modernización del Estado y el empleo público se traten con seriedad. Ya, detrás de cada funcionario público hay una persona, hay una familia, hay grupos también que se sacan la mugre trabajando. Yo fui funcionario público, trabajé con muchas personas cuando fui director jurídico en la Municipalidad de Santiago, y soy consciente del trabajo que hacen los funcionarios, y soy consciente de que hay muy buenos funcionarios que son los que llegan primero en la pandemia, mientras otros a lo mejor están guardados, los que están entregando cajas de alimentos, las personas de la atención primaria de salud, me saco el sombrero por ellos, los profesores, que hoy día los rocian con parafina, con líquidos incendiarios. O sea, el respeto total. Y por eso a mí me indigna que las cosas se hagan de ese modo. Si pasa, pasa, si no pasa, no pasa. Eso no es así. O sea, aquí hay que conversar, persuadir. Estás yéndote del gobierno. Y el problema que hay es que esto sí tiene consecuencias. Y el gobierno no puede decir, no, que esto no tiene costo fiscal. Sí tiene consecuencias fiscales. Entonces, no puedes hacer esto de jugar con las expectativas de un grupo tan importante como los funcionarios públicos. Estamos conversando con el diputado Agustín Romero del Partido Republicano. El 20 de este mes ya debería presentarse o conocerse más bien el gabinete del presidente electo José Antonio Caz. Uno de los nombres que se adelantaron fue Jorge Quirós para Hacienda, que fue bastante polémico, o al menos fue bastante criticado por el oficialismo por su nivel de vinculación, al menos comunicacionalmente, al tema de la colusión, por ejemplo, la colusión de los pollos. La diputada Gail Youmans, en conversación con nosotros, dijo que su nombramiento como ministro de Hacienda le resta legitimidad y honorabilidad al cargo. ¿Cómo lo ve usted? A ver, primero que quiero decir es que el presidente José Antonio Caz, el que el 20 de enero va a informar cuál va a ser su gabinete. Así que a mí, yo como diputado y con lo que sé y con lo disciplinado más que soy, no me corresponde a mí andar anunciando candidatos. Lo que sí a mí me parece curioso lo que se ha dicho de Jorge Quirós permanentemente, como que él fue el que hizo la colusión de los pollos, el que planificó. Y la verdad las cosas es que no hay ningún documento, no hay ningún antecedente que diga eso. O sea, eso no es así. Entonces, la verdad es que no tiene ninguna ilegitimidad. No hay ningún documento, ningún fallo que hable que él es una persona que participó en esas cosas. Jorge Quirós era un asesor que ha hecho muchos estudios sobre demanda, sobre distintos tipos de mercado, pero eso no lo hace él un ideólogo de nada, sino que él es un asesor que emite una opinión respecto a temas. Entonces, lo he explicado tantas veces que, bueno, se instalan estas cosas, pero en verdad, para nosotros ya
la verdad, y referirnos como a esto en cuanto a su legitimidad, es un gran economista. Es un gran economista que está haciendo un trabajo serio. A mí me encantaría que fuera ministro, pero, como le digo, es el presidente de la República el que lo va a informar el 20 de enero, no queda nada. Así que esperemos ver y yo estoy seguro que va a ser un gran trabajo, porque lo que están esperando los chilenos, más allá de tener discusiones politiqueras, por así decirlo, es que de una vez, por todo, en el caso específico de la hacienda pública, tengamos orden fiscal, tengamos condiciones para que haya más inversión y finalmente haya más trabajo para que a la gente le llegue un poquito más a comida a la mesa. Diputado, unos minutos solamente, o la última consulta que nos quedan, a propósito de lo mismo, ¿cierto?, con cambio de mando que se acerca el 11 de marzo, con José Antonio Kast, con el Partido Republicano, con los sectores también, en definitiva, que lo apoyaron en la segunda vuelta presidencial. Desde el propio sector se ha dicho que este próximo gobierno y todo este grupo, partidos que apoyaron en la segunda vuelta, no se va a dar una coalición, pero sí una figura de cooperación. Hace pocos días también, ya ante estas distintas reuniones con empresarios, José Antonio Kast hablaba, presidente electo, de seguridad, inversión sin motosierra, fue una de sus frases. ¿Cómo ve la instalación del gobierno desde el 11 de marzo? Y además, por supuesto, desde la propia relación en el Congreso Nacional, con quien va ahora a ser oposición. Bueno, yo creo que la instalación la veo bien. Creo que el presidente además ha tomado un rol muy activo también con los problemas regionales, particularmente con la inmigración, que es un tema que durante la campaña todos levantamos con mucha fuerza porque es un drama en nuestros distritos. Yo represento acá a comunas como Quilicura, Pudahuel, Lampa, Maipú, Cerrillos, donde tenemos una cantidad de tomas impresionante con mucho inmigrante ilegal. Entonces, evidentemente que esta situación, antes incluso del proceso de liberación de Venezuela, para nosotros era un tema muy complejo, que veíamos con muy buenos ojos que el presidente electo ya estuviera haciendo acercamientos de forma tal de poder, de que una vez que el 11 de marzo, una vez que asumiera, ya pudiera tomar los compromisos como corresponde con esas naciones y crear estos corredores humanitarios para que los inmigrantes vuelvan a su país. Entonces yo siento que la instalación, que la gente con la que se menciona en general en la prensa, porque le vuelvo a decir, yo no tengo antecedentes y es el presidente el que tiene que informar su gabinete, son personas de mucho prestigio, con muchos conocimientos y que tienen que estar, como he dicho siempre, enfocados en las urgencias sociales. Mire, para nosotros, más allá de pensar en de qué partido es, a mí me interesa que sea un equipo, que sea gente que realmente conecte con las necesidades y más allá de defender un grupo de interés o un grupo político, defienda los intereses de los chilenos que tienen la esperanza de que el próximo gobierno no los abandone como lo hizo el gobierno de Boric. Diputado, yo sé que ya nos superpasamos, pero no me quería quedar sin preguntarle, me emocioné conversando de economía. ¿Qué le parece el IPC de diciembre, que estemos llegando ya a la meta del Banco Central, que es parte de lo que va a entregar el gobierno finalmente al gobierno que viene? No, siempre es buena noticia que la inflación sea baja. 3,5 acercándose al 3 siempre es una buena noticia, ¿ya? Y eso es una gran labor del Banco Central. También hay que reconocer que la insistencia nuestra en que se modere el gasto público también es muy positiva, así que hay que decir esas cosas como corresponde. Pero claramente el problema que nosotros sí hoy día tenemos es el déficit fiscal y en el fondo el incumplimiento de las metas fiscales de este gobierno, porque eso sí tiene implicancias en la plata que le llega a los chilenos. Hoy día estamos pagando intereses por la deuda equivalente a un Ministerio de la Vivienda. Imagínense lo que le estoy diciendo, o 3 ministerios de desarrollo social. Es plata que en el fondo nosotros estamos quemando, y eso es por gasto, ¿ya? Y tenemos que ser sumamente prudentes para el próximo gobierno en que lo que ingresa es lo que se gasta, como en cualquier casa, lo que usted tiene es lo que gasta. Ya no tenemos línea de crédito, ya no nos están prestando plata barata y por lo tanto toda esa plata barata que nosotros antes pedíamos, todo lo que nosotros tengamos que endeudarnos o ocupar la línea de crédito, lamentablemente va contra el gasto social, que eso es lo más importante que tiene un Estado, en seguridad, los gastos de salud, el gasto en educación, en vivienda. Esos temas son los que se resienten. Entonces, claro, si bien es cierto, es una buena noticia la inflación,
lo que sí preocupa hoy día es cómo estamos nosotros gastando la plata en el gobierno central, y ese es el desafío, gastar lo que tenemos y no endeudarnos más sin tener respaldo como pagar. Diputado Agustín Romero del Partido Republicano, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco más de reajuste, también de lo que se viene para el gobierno entrante. Oiga, lo que sí quiero es dar una buena noticia. Sí, cuéntanos. También, digamos, cosas buenas, ¿le parece? Mire, Sí. la primera buena noticia es que en la ley de reajuste se aprobó. Primero, eximir del IVA a las tiendas solidarias, por ejemplo, de Coariquem, que es un caso, que son aquellas tiendas o ventas solidarias que hacen con las cosas que reciben de donaciones para que cuando vendan a terceros no paguen IVA. Así que eso también es una buena noticia. Y lo otro es que aprobamos también en la Comisión de Hacienda el que se condonaran finalmente las multas relacionadas con el COVID. ¿Se acuerdan que hay gente que hoy día están siendo perseguidas por multas muy altas por transgredir las normas durante el COVID? Si bien es cierto, y eso tenemos también que ser claro, la ley hay que cumplirla siempre. Nosotros entendemos también como Congreso Nacional y compartimos con el Ejecutivo que ya el COVID quedó atrás, fue un terrible recuerdo, pero tampoco podemos seguir con ese tipo de carga para los chilenos. Así que también esa es una buena noticia que yo creo que se va a aprobar, y eso también va a traer alivio y tranquilidad para que sigamos mirando el futuro. Eso es lo importante, recuperemos Chile, pero también vayamos dejando atrás nuestro pasado y esas cosas tan tristes. Muchas gracias, diputado. Quedamos atentos a lo que pase el lunes. Ya pues, que estén muy bien, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. No. 8 de la mañana, 6 minutos. Hacemos una pausa en esta primera edición de Radioanálisis, viernes 9 de enero de 2026. Nosotros nos despedimos, Connie. Que tengan muy buen día.